En los capítulos anteriores aprendimos muchas cosas. Vimos cómo utilizar entradas y salidas digitales, aprendimos a controlar un relé, leímos la temperatura utilizando un módulo MATS6675, nos conectamos a una red Wi-Fi, creamos un servidor web y hasta aprendimos a mostrar información en una página creada por el propio ESP8266. Pero, hasta ahora vimos todas estas herramientas por separado. En este último capítulo, vamos a unir varios de esos conocimientos para construir un proyecto completamente funcional. Vamos a realizar un controlador de temperatura pensado para una plancha de sublimación. Podremos medir la temperatura mediante una termocupla tipo K, modificar la temperatura deseada utilizando dos pulsadores, visualizar toda la información en un display LCD y controlar automáticamente una resistencia mediante un relé de estado sólido o SSR. Comencemos. Para este proyecto necesitaremos un ESP8266 Node MSU, un módulo MATS6675, una termocupla tipo K, un display LCD 16x2 con interfaz I2C, dos pulsadores, un relé de estado sólido o SSR, algunos cables DuPont y una fuente de alimentación adecuada para el ESP8266. Comenzaremos conectando el módulo MATS6675. El pin SSK irá al pin D5, el pin SO al pin D6 y el pin CS al pin D7. Luego conectaremos el display LCD utilizando la interfaz I2C, SDA al pin D2, SSL al pin D1. Después conectaremos dos pulsadores, uno para aumentar la temperatura programada y otro para disminuirla, a los pines D3 y D4. Finalmente conectaremos la entrada del SSR al pin D8. El SSR será el encargado de encender y apagar la resistencia calefactora de nuestra plancha. Antes de ver el programa, entendamos cómo funcionará nuestro controlador. El ESP8266 leerá continuamente la temperatura enviada por el MATS6675. El valor se mostrará en el display. También podremos modificar la temperatura deseada utilizando los dos pulsadores. Luego comparamos ambos valores. Si la temperatura es inferior a la programada, el ESP8266 encenderá el SSR. Cuando alcance la temperatura seleccionada, apagará nuevamente la resistencia. Para evitar que el relé esté encendiendo y apagando constantemente, utilizaremos una histéresis de 2 grados. Es decir, si programamos una temperatura de 180 grados, el SSR permanecerá apagado mientras la temperatura sea igual o superior a 180 grados, y volverá a encenderse únicamente cuando la temperatura descienda por debajo de los 178 grados. Este método es muy utilizado por controladores de temperatura comerciales por su sencillez y buen funcionamiento. Analicemos el código. Comenzamos incluyendo las librerías necesarias. Primero, la librería Wire, que utilizaremos para la comunicación I2C. Luego, la librería del display LCD. Y finalmente, la librería del módulo MATS6675. A continuación, creamos el objeto correspondiente al display. Después definimos los pines utilizados por el módulo MATS6675 y creamos el objeto para la termocupla. Ahora definimos los dos pulsadores. Uno aumentará el valor set y el otro lo disminuirá. Después definimos el pin donde conectaremos el SSR. Finalmente, declaramos nuestras variables, una para almacenar la temperatura actual y otra para guardar la temperatura programada. Dentro del setup, comenzamos iniciando la comunicación serie. Luego, inicializamos el display. Configuramos los dos pulsadores utilizando las resistencias pull-up internas del ESP8266. Mostramos una pantalla de bienvenida durante 2 segundos. Configuramos el SSR como salida y nos aseguramos de que comience apagado. Con esto ya está lista toda la configuración inicial. Ahora comienza el trabajo del programa. Lo primero que hacemos es leer la temperatura
utilizando el MATS6675. El valor queda almacenado en nuestra variable de temperatura. Después comprobamos si alguno de los dos botones fue presionado. Si presionamos el botón más, incrementamos el valor del set. Si presionamos el botón menos, lo disminuimos. Como utilizamos un pequeño delay de 200 milisegundos, evitamos que una sola pulsación incremente muchos grados de una vez. Luego mostramos la información en el monitor serie. Esto resulta muy útil para comprobar que todo está funcionando correctamente. Después actualizamos el display LCD. En la primera línea mostramos la temperatura actual y en la segunda línea mostramos la temperatura programada. Finalmente, realizamos el control SSR. Si la temperatura es inferior al set menos 2 grados, encendemos el SSR. Cuando alcanzamos la temperatura programada, lo apagamos nuevamente. Este proceso se repetirá continuamente mientras el equipo permanezca encendido. Ahora podemos observar el funcionamiento del controlador. Si modificamos el set utilizando los pulsadores, el nuevo valor aparece inmediatamente en el display. Mientras la temperatura permanece por debajo del valor programado, el SSR permanece activado. Cuando la temperatura alcance el valor seleccionado, el SSR se apagará automáticamente. Y si la temperatura vuelve a descender 2 grados, se activará nuevamente. Así conseguimos mantener la temperatura dentro de un rango muy estable, utilizando un programa realmente sencillo. Con este proyecto, terminamos nuestra primera serie dedicada al ESP8266. Si llegaste hasta este punto, quiero felicitarte, porque comenzamos aprendiendo qué era un pin digital, cómo encender un LED, cómo leer un pulsador, y hoy terminamos construyendo un controlador de temperatura completamente funcional. Eso demuestra que aprendiendo paso a paso es posible realizar proyectos que al principio parecían muy difíciles. Pero quiero contarte algo. La idea original para este proyecto era bastante más ambiciosa. Quería agregar un tercer botón para navegar por un menú, un temporizador para controlar el tiempo de prensado, un final de carrera para detectar cuándo la plancha se abría y se cerraba, un buzzer para indicar que la temperatura estaba lista y avisar cuándo finaliza el tiempo. Sin embargo, nos encontramos con una limitación muy interesante. El ESP8266 dispone de una cantidad reducida de pines de entrada y salida, y entre el display LCD, el módulo MATS6675, el SSR y los pulsadores, prácticamente agotamos todos los pines disponibles. Podríamos haber utilizado expansores de entradas y salidas o técnicas más avanzadas, pero eso habría complicado demasiado una serie que fue pensada especialmente para quienes están dando sus primeros pasos. Por eso, lo mejor fue mantener este proyecto sencillo, fácil de entender y completamente realizable con todo lo que aprendimos durante estos 9 capítulos. Pero esto no termina acá. Muy pronto comenzaremos una nueva serie dedicada al ESP32, un microcontrolador mucho más potente con muchos más pines disponibles y muchísimas más posibilidades. Además, muchos de los componentes que utilizamos durante esta serie, como el display LCD, merecen una explicación mucho más profunda. Por eso también comenzaremos una nueva serie dedicada exclusivamente a componentes electrónicos. Allí aprenderemos a utilizar displays LCD, pantallas OLED, teclados, servomotores, sensores y muchos módulos más, para que puedas incorporarlos fácilmente a tus propios proyectos. Y como varios de ustedes también quieren aprender a programar desde la base, tengo pensado comenzar otra serie dedicada a la herramienta IDE de Arduino. Será una serie enfocada en aprender exactamente el lenguaje que utilizamos para crear todos estos proyectos, entendiendo realmente qué hace cada instrucción y por qué funciona. Muchas gracias por acompañarme durante toda esta primera serie. Espero que hayas disfrutado tanto como yo disfruté preparándola. Nos vemos muy pronto en los próximos videos de AirTech Lab.